es un tema muy importante. Pero el tema de las viudas tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros terminamos ese tema y espero que haya quedado, ¿verdad?, aprendido a través de lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar un poquito en el estudio que estamos haciendo con respecto a lo que es la iglesia, recordando lo que estos estudios han sido de eclesiología, o el estudio de lo que es la iglesia, según lo que la Escritura nos enseña, lo que la Escritura nos muestra, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver algunos detalles más, ya yendo a finalizar lo que es el estudio, temas importantes que nosotros podemos notar ahí. La revelación, nosotros tenemos una revelación que es la Escritura, es una revelación progresiva. ¿Qué significa revelación progresiva? Sencillamente que lo que aparece en Génesis no es la totalidad de las Escrituras, lo que aparece en el Pentateuco no es la totalidad de las Escrituras, lo que aparece en los libros históricos no es la totalidad de las Escrituras, lo que aparece en los libros poéticos no es la totalidad de las Escrituras, lo que aparece en los libros proféticos no es la totalidad de las Escrituras, lo que aparece en los 4 evangelios no es la totalidad de las Escrituras, y lo que aparece en el libro de Hechos como libro histórico tampoco es todas las Escrituras, lo que aparece en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas generales de prisión, y aún en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, no es todas las Escrituras solo. La Escritura completa es desde Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Y la revelación progresiva es que Dios fue revelando de acuerdo a su santa voluntad lo que era necesario en el momento. Hay cosas que nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento no están quizás claras o simplemente no toca el tema. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar la iglesia. No lo va a encontrar en los evangelios más que 2 veces que el Señor la menciona. Recién nosotros encontramos la iglesia en el libro de Hechos hacia adelante. Por eso nosotros hablamos de que es revelación progresiva. Y cuando hablamos de revelación progresiva, el Señor fue revelando paso a paso, conforme a su santa voluntad, conforme a lo que Él tenía estipulado para poder revelar a los profetas, para poder revelar a aquellos que escribieron los salmos, aquellos que escribieron los libros históricos, ¿verdad? Y sencillamente ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener completo el canon, toda la Biblia, todas las Escrituras. Ya no hay más necesidad de revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está completa. Por esa razón entendemos que ya no hay más necesidad de revelación. Ahora, que hay un contexto evangélico que usa ese término revelación, es algo que se usa o lo usa, pero ya toda la revelación está completa. ¿Y fue de qué manera? De una forma progresiva. Esa es la manera en la que nosotros podemos hoy tener los 104 libros de la Biblia, ¿verdad? Quería ver si estaban durmiendo. Los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Hay algunas Biblias que tienen 72, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que con toda la revisión de lo que eran los libros, ¿verdad?, se pudo simplemente colocar aquellos que pasaban la confirmación de que eran divinos, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos hoy los 66 libros de la Biblia. Así que cuando hablamos de revelación es progresiva, ¿verdad? Y cuando hablamos de revelación ya está completa. Si usted aprende eso, yo estoy contento. Revelación progresiva y ya la revelación está completa, ¿verdad? Por eso Apocalipsis capítulo 22 nos enseña, nos dice, cualquiera que quitare o agregare a este libro, le caerán las plagas de este libro, ¿se acuerdan? Entonces ya nosotros tenemos todo lo que es la revelación completa, y por eso es que cuando estudiamos lo que es las Escrituras, en tema de iglesia tenemos que entender y tenemos que notar que sencillamente ya nosotros tenemos, gracias al Señor por su santa bendita voluntad, la revelación que ha sido progresiva, pero que ya la tenemos completa. Y eso es sumamente interesante y importante que usted lo conozca, ¿sí? También hablar de lo que es el mensaje de la gracia del Señor. Por eso Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y nosotros podemos tener ese contenido aquí en el estudio que hemos estado dando. También lo que es la importancia del mensaje, la importancia del Evangelio, todos estos temas que son importantes nosotros que podamos tener bien claro. Con respecto a la revelación, separada, diferente, inequívoca, me llamó la atención una figura que escuchaba ayer de un dicho hindú,
y dice que había ciegos, ¿verdad? Y que querían saber cómo era el elefante. Entonces hubo un ciego que vino y tocó la pata del elefante, ¿verdad? Y él dice, el elefante es como un tronco, ¿verdad? Viene otro ciego y toca la trompa del elefante, ¿verdad? Y dice, bueno, el elefante es como una bocina o como un cuerno, dice él. Viene otro y toca todo el cuerpo, dice, bueno, el elefante es grande. Ahora, la pregunta que hacía era, ¿cuál de ellos tiene la razón? El punto es que uno estaba tocando la pata del elefante, el otro estaba tocando la trompa del elefante, y el otro estaba tocando lo que era el cuerpo del elefante, ¿verdad? Por parte, pero cada uno tenía la razón, ¿verdad? Porque uno decía, se parece a un tronco, una pata. Entonces, sencillamente tener en cuenta que la visión parcial no me deja ver bien lo que es. En este caso, cuando hablamos de las Escrituras, yo necesito conocer toda la Escritura. Necesito conocer toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando conozco toda la palabra de Dios, voy a poder ver de una forma más amplia ese Dios que nos ama, ese Dios que nos ha salvado, ¿verdad? Y si nosotros nos quedamos solo con el Antiguo Testamento, nos vamos a perder todo lo que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y todo lo que es el cumplimiento en la persona de Cristo. Y si voy al Nuevo Testamento y me olvido del Antiguo Testamento, sencillamente no voy a entender muchas cosas del Nuevo Testamento por causa de que fueron profetizadas, que fueron anunciadas y aún ejemplificadas. Entonces, por esa razón necesitamos todas las Escrituras, toda la revelación para tener un conocimiento amplio de Dios. Conocimiento amplio y completo de Dios. Por eso hablamos de revelación y esa revelación es inequívoca. Alguien dice por ahí, no, nadie puede tener la verdad absoluta. Bueno, Dios sí, ¿verdad? Dios sí. Y su palabra es verdad. Y la palabra de Dios no es por parte, no, la palabra de Dios es todas las escrituras inspiradas por Dios. Y como toda la escritura inspirada por Dios es perfecta, ¿verdad? Y como es perfecta, nosotros podemos decir que cada uno puede llegar a decir que tiene su verdad, pero todas las verdades ante el conocimiento de las escrituras, ¿verdad?, se comprueba si son verdad o mentira, porque la verdad absoluta es la verdad de Dios. Y de eso estamos claros y estamos seguros, ¿sí? Así que bueno, todos esos temas son temas importantes que nosotros vamos avanzando y vamos viendo, ¿sí? Con respecto a todo esto que tiene que ver con la eclesiología. Cuando hablamos, por ejemplo, del mensaje de la gracia divina, hablar de ese amor que Dios va a mostrar, ¿verdad?, a inmerecedores como nosotros, indignos como nosotros, y nos acordamos de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Nos acordamos de Efesios capítulo 2, que dice, por gracia soy salvo, ¿verdad? Y entonces sencillamente nos vamos dando cuenta que cuando hablamos de esa gracia divina, al amarnos y al ofrecer su Hijo, podemos ver su contenido, podemos ver la importancia que tiene la gracia de Dios para nosotros. En el caso del que provee, ¿verdad?, la gracia es de Dios, esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido que es no solamente enviar a su Hijo, sino darnos la salvación en su Hijo, ¿verdad? Después el medio, la muerte y resurrección de Cristo, y es interesante que sin la resurrección de Cristo nuestra fe sería vana. Pero el apóstol Pablo nos enseña y dice más, ahora Cristo resucitó, ¿verdad? Y estamos convencidos, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo no solo murió, sino también resucitó. Y por esa razón es que el Señor nos puede dar de su gracia la salvación. ¿Por causa de qué? Por causa de que el Señor resucitó después de haber muerto por nuestros pecados. Cuando hablamos de la provisión, tiene que ver con la salvación perfecta y eterna. Escuche esto, por favor. Es sumamente importante. La salvación en el Señor Jesucristo es perfecta y es eterna. Perfecta, no se le puede añadir nada y no se le debe añadir nada. Y cuando hablamos del término eterno, ¿verdad?, el Señor no nos salvó por un tiempo, por un rato, no nos salvó hasta que volvamos a pecar. El Señor nos salvó eternamente. Por eso entendemos y creemos firmemente que la salvación no se pierde, porque cuando el Señor salva, salva eternamente, forma perfecta y eterna. Tan perfecta es la salvación del Señor Jesucristo, que no solamente nuestra alma y el espíritu el Señor salva, sino también nuestro cuerpo será redimido. Por eso tenemos la esperanza gloriosa de que si morimos cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, dice los muertos en Cristo, ¿dónde dice eso?
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero, serán transformados. Los que estén vivos seremos transformados también y juntos subiremos con el Señor y estaremos con el Señor en las nubes. Hablando del rapto de la iglesia, hablando del arrebatamiento. Entonces, la salvación del Señor es perfecta y es eterna, es completa, si queremos agregarle un poquito más, porque el Señor no solamente te salva alma y el espíritu, sino también te salva tu cuerpo. Y tu cuerpo, claro, este será transformado, porque este es un cuerpo que no puede heredar lo eterno, pero este cuerpo que será transformado estará con el Señor por toda la eternidad. ¿Y sabes lo interesante? Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, vendrá corporalmente. ¿Sabía eso, verdad? Vendrá corporalmente. En el cielo que veremos al Señor Jesucristo con su cuerpo transformado, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Un cuerpo celestial, como dice el apóstol Pablo. Y no solamente eso, dice Apocalipsis que veremos las marcas de la crucifixión de Cristo. Y entonces nosotros, que Cristo es la primicia y nosotros le seguimos a Cristo, vamos a resucitar corporalmente para estar con el Señor. Eso trae muchas preguntas, pero lo veremos en escatología. Ahora no tenemos tiempo para eso. Pero nos vamos a conocer, nos conoceremos en el cielo, conoceré a mi esposa, conoceré a mis hijos, conoceré a los hermanos del 30 de mayo. ¿Verdad? Todas las preguntas que pueden surgir las veremos más adelante en otro tema. La condición, la fe salvadora, es únicamente en la persona de Jesucristo. No tiene que ver con obra, no tiene que ver con lo que yo pueda hacer o no haga, tiene que ver con la persona de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue ese Cordero, ¿verdad?, de Dios que quita el pecado del mundo, que fue ofrecido por sacrificio a nosotros. Parece básico, mis hermanos, pero sin esto nuestra fe estaría fundamentada quizá en cualquier otra cosa menos en lo que es la revelación de las Escrituras, que nos enseña quién es Dios, que nos enseña su gracia divina, cómo Él me envió a su Hijo para salvarnos a nosotros, cómo nosotros poder obtener salvación, una salvación no momentánea, no hasta que peque, sino una salvación perfecta y una salvación eterna, ¿verdad? Y saber de que el Señor nos salva, ¿verdad?, cuerpo, alma y espíritu. Lo que falta de nuestra redención es el cuerpo. Y en algún momento, ¿verdad?, cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a morir, ¿verdad?, estará nuestro cuerpo en la tumba, pero cuando el Señor Jesucristo venga, el Señor va a resucitar nuestro cuerpo para que podamos estar juntos con el Señor en las nubes, miremos a su presencia. ¿A quiénes ofrece esa gracia divina? La ofrece a judíos y a gentiles, ¿verdad? Judíos y gentiles. Y ahí tenemos Gálatas 1:11, podemos leer Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1:11 y 12. Y vamos a ver ahí este versículo. Dice de esta manera, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Ahora el Señor fue el que le reveló, ¿verdad?, lo que es el evangelio al apóstol Pablo. Y ese evangelio, si nosotros seguimos leyendo Gálatas, nos damos cuenta que el Señor tumbó la pared intermedia que había entre los judíos y gentiles, y de ambos hizo un solo pueblo. Se lo vimos el otro día, ¿se acuerdan? De ambos hizo un solo pueblo. Entonces en Gálatas 1:11 y 12, ¿verdad?, vemos que el evangelio sencillamente nos va a mostrar desde el 1:11 en adelante que tanto judíos como gentiles pueden ser salvos en la persona de Cristo. Si alguno dice, ¿cómo pueden salvarse los judíos? En la persona de Cristo. ¿Cómo pueden salvarse los gentiles, aquellos que no somos judíos, cualquier nación, ¿verdad? ¿De qué manera podemos salvarnos? En la persona de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Seguimos. Eso es Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. La importancia, importante tener esto en cuenta, ¿cuál es la importancia? ¿Verdad? La importancia de lo que es el evangelio, de lo que es la gracia del Señor. No admite otro evangelio, y ahí lo tenemos en 8 y 9 de Gálatas, Gálatas 1, 8 y 9. No hay otro evangelio. Algunos dicen que hay otro evangelio. Es más, hay una secta que uno de sus libros dice otro evangelio de Jesucristo.
¿verdad? Pero no existe otro evangelio. Leamos ahí, por favor, Gálatas 1:8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, es entender que hay muchos que pretenden hablar del evangelio, pretenden tener un evangelio, pero evangelio hay uno solo, y es el que el Señor predicó, el Señor le dejó a los apóstoles, y los apóstoles nos enseñaron a nosotros, que hasta el día de hoy tenemos las enseñanzas. Hay un solo evangelio. ¿Y qué es lo que dice el evangelio? Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, nos dice que es el evangelio. Vayamos ahí, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de un solo evangelio, y ese evangelio es que Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados conforme a lo que las Escrituras había dicho que el Señor iba a hacer, pero también que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a lo que las Escrituras decía, hablando del Antiguo Testamento, de los profetas que apuntaban a la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, son cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. No admitimos, nosotros no, Dios no admite otro evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación exclusiva es la persona de Cristo, ¿verdad? Que hay otro evangelio, dicen que hay otro evangelio, y bueno, podrán inventar un montón de evangelios, pero el evangelio de las Escrituras es el evangelio que nos guía a la salvación, no existe otro. Evangélico puede haber un montón, pero el evangelio es uno, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que nosotros podamos tener esto en cuenta. Hay amonestaciones, nosotros hemos visto, cuando hablamos de la disciplina de la iglesia, estuvimos hablando de las amonestaciones, de todo ese tema importante, y lo encontramos aquí. Y en el caso de Gálatas 1:8-9, ¿cuál es la amonestación? Mire, cuidado, no hay otro evangelio. El apóstol Pablo dice en Gálatas: ¿quién os fascinó? ¿Verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. O sea, ¿quién le cambió a usted la mentalidad? ¿Quién le cambió la forma de pensar? Para pensar que hay otro evangelio. No, no hay otro evangelio. Mencióneme alguna persona histórica que murió por usted en la cruz del Calvario. Más allá del Señor Jesucristo, a nadie. Enséñeme una persona histórica, ¿verdad?, que podamos tener evidencia de que es Dios. El único es Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos esto, tenemos que entender y dejar bien claro que el evangelio en el Señor Jesucristo no admite otro evangelio, porque no hay otro evangelio. No hay persona alguna que haya venido a este mundo con el propósito para que usted y yo podamos ser salvos. No lo hay. Es más, de todo lo que se han levantado históricamente, que podamos conocer, como Mahoma o como cualquier otro, aún ellos, ¿verdad?, entendían y decían que ellos no eran salvadores. Querían mostrar una línea de salvación o un estilo de vida, pero nunca se pronunciaron como salvador. El único que dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? El único que dijo que el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿verdad? El único fue Jesucristo. Y por esas razones que tenemos que tener en claro, el evangelio de las Escrituras no admite otro evangelio. No, que cada uno busca a Dios a su manera. No es a nuestra manera, ni a la manera que nosotros podamos pensar. Es a la manera que Dios ha dejado a través de las Escrituras. Por eso Juan 14:6, que dice: Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese famoso dicho de que todos los caminos conducen a Roma, en lo que es la fe en el Señor, eso no corresponde, porque solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Entonces, Gálatas nos va a mostrar, nos va a enseñar que no hay otro evangelio que no sea el que el Señor Jesucristo le dejó a los apóstoles y ellos nos transmitieron a nosotros. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Seguimos. Cuando hablamos del mensaje del misterio revelado, ¿verdad?
Déjame colocar un poquito mejor para que así lo pueda tener ahí, ¿verdad? Tenemos lo que es el ministerio revelado y los secretos escondidos de Dios. Acuérdense que dijimos que la revelación de las Escrituras es progresiva, ¿verdad? Es progresiva. ¿Y cómo más es? Progresiva y completa. Progresiva y completa. Ahora, el ministerio revelado lo podemos encontrar ahí. Dice ahí, el propósito divino, los gentiles, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la misma promesa, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todas estas cosas eran cosas que no habían sido reveladas y que en el Nuevo Testamento el Señor las revela. El propósito divino, los gentiles, los coherederos. ¿Quiénes eran los coherederos? Miembros del mismo cuerpo. ¿Quiénes? ¿Cómo? Judíos y gentiles en el mismo cuerpo. ¿Dónde ha visto eso en el Antiguo Testamento? Usted no lo había visto eso en el Antiguo Testamento. Pero llegamos al Nuevo Testamento y eso que era un misterio, cuando hablamos de misterio, no use esa palabra misterio que usan en la calle, no. Es simplemente algo que no había sido revelado. La palabra misterio en las Escrituras es algo que todavía no había sido revelado. No significa que no era plan de Dios, significa que no había sido revelado. Por ejemplo, ¿será que el Señor, como el pueblo de Israel lo rechazó, entonces vino al plan B? Y el plan B es, bueno, como el pueblo judío me rechazó, vamos a buscar a los gentiles. No, el Señor no tiene plan B, el Señor tiene plan A, punto, ¿verdad? Y en su revelación, el Señor nos muestra primero un pueblo, que es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento lo que es la iglesia. Y dentro de esto encontramos que, sencillamente encontramos que Dios va a mostrar que los gentiles también pueden ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Coherederos, ahora vamos a buscar el versículo, Efesios, capítulo 3, del 1 al 6. Dentro de estos ministerios revelados, propósito divino, gentiles que vienen al cuerpo de Cristo, coherederos, judíos y gentiles coherederos, miembros del mismo cuerpo, judíos y gentiles, copartícipes de las mismas promesas, y en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué dice Efesios, capítulo 3, 1? Dice lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros. ¿A quién está hablando? Miren bien, los versículos lo dicen. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, ¿quiénes? A los gentiles. Entonces está hablando a los gentiles. Claro que tiene que ver con la iglesia, como decía el hermano Jimmy, pero está hablando a los gentiles. ¿Y qué le dice a los gentiles? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Algo que no había sido revelado. Esa es la palabra misterio, el misterio, ¿sí? Que no había sido revelado, muy diferente a la palabra que a veces usan en la calle. Quiero hacer un poquito de referencia porque aquí en el país hay ese contexto, ¿sí? Pero lo que significa misterio es algo que no había sido revelado. Versículo 6. Que los gentiles son, ¿cómo? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo, hablando a los gentiles, dice, no pueden ignorar esto. Tengo que decirle el misterio revelado por el Señor. ¿Y cuál es el misterio? Que ustedes son coherederos también con los judíos. Y no solamente coherederos, sino miembros del mismo cuerpo. Gente que no se podía ni ver, ahora están en el mismo cuerpo. Solo la gracia de Dios puede hacer eso, ¿no? Y luego dice también, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las promesas? Y ahí tendríamos que estudiar todas las promesas que el Señor dio para la iglesia, ¿verdad? Todas las promesas, que ahora no tenemos tiempo para estudiarlas, pero tener eso en cuenta, que dice copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué maravilloso es eso. El Señor, ese Dios que dice la Escritura que no hace acepción de personas,
dio la oportunidad de salvación tanto a judíos como a gentiles. Y en la iglesia el Señor va a desbaratar, como decimos el término, va a quitar esa pared intermedio que dividía a los judíos de los gentiles, para que de esa manera sean un solo cuerpo. Y eso en el Antiguo Testamento no estaba revelado. Pero como estamos hablando de revelación progresiva, tenemos que entender que hoy sí podemos verlo a través del apóstol Pablo, esa unión en un mismo cuerpo, esa unidad, ¿verdad? Dice 1 Corintios que somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Es extraordinario, solo el Señor Jesucristo puede hacer. También tenemos ahí dentro de los secretos escondidos de Dios, hablar de los propósitos divinos, judíos y gentiles, hombre nuevo, cuerpo de Cristo, la iglesia. Estuvimos hablando un poquito de eso el domingo pasado, ¿verdad? Formado por el bautismo del Espíritu Santo. Ya nosotros hemos enseñado lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y derribando la pared intermedia, que es lo que le estaba diciendo hace un ratito, esa pared que hacía división entre judíos y gentiles, que no le permitía juntar, el Señor derriba esa pared y hace un solo hombre. Vamos a Efesios 2:14. Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice lo siguiente. Si alguien quiere leerlo, me ayuda, no hay problema. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bien, y el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué bueno, haciendo la paz. Y entonces 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se acuerdan cómo los judíos llamaban a los gentiles? Díganlo sin miedo. Perros. Por eso el Señor, ¿se acuerdan cuando vino la mujer a pedir milagro? El Señor dijo, bueno, no le puedo sacar el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Se acuerdan? Fue tremenda esa expresión. Pero la mujer entendió. Y entonces dijo, sí, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen del piso, ¿de acuerdo? Y el Señor que vio la fe de esta mujer. Sí, escuché, leí una vez un comentario donde los judíos mismos consideraban a los gentiles que eran el combustible que hacía arder el infierno. Wow, tremendo, ¿no? Imagínense. Es decir, que había que tirar esos palos para que crezca más fuego en el infierno. Es tremenda la expresión que ellos tenían. Pero sencillamente nosotros podemos notar por las Escrituras que el Señor va a derribar esa pared intermedia y que la iglesia es ahora mucho más que un pueblo judío, un pueblo gentil. La iglesia es la unión, ¿verdad? La armonía, la iglesia es la reconciliación de ambos pueblos para ser uno. Y esa es la iglesia. ¿Sí? Un día la iglesia se va a completar y el Señor, cuando se lleve a la iglesia, escatológicamente hablando, va a volver a trabajar con su pueblo Israel. Pero mientras tanto, en esta etapa, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, en la iglesia se convierte en personas judías y gentiles y pasan a ser una sola, ¿verdad? Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si usted va a la predicación del apóstol Pedro, en Hechos, ¿no es cierto? Usted ve que se convirtieron como 3.000 personas. Y bueno, los primeros conversos eran judíos de la iglesia, hablando de la iglesia, eran judíos. Por ejemplo, los apóstoles eran judíos, ¿verdad? No hubo ningún apóstol gentil. Por eso que hoy quiera levantarse alguien y decir que es apóstol gentil. Nunca existió un apóstol gentil, nunca. Los apóstoles que existieron eran judíos. Y eso es claro ya. Ya con ese argumento tendríamos que sacar todo aquello que se llaman apóstoles hoy día, que son gentiles, que son de cualquier otra nación. Entonces los apóstoles eran judíos. Después de los apóstoles vinieron los 120 que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Los 120. Después de los 120 viene la predicación del apóstol Pablo y 3.000 personas se convierten. Son agregadas a la iglesia. Así que 3.120 personas judías que pertenecen a la iglesia. Hasta que llegó Cornelio, que fue el primer gentil que pertenece a la iglesia.
Y después de ahí, toda la predicación, el apóstol Pablo es llamado para ser apóstol a los gentiles, y entonces el apóstol Pablo comienza a hacer su obra y comienza a ganar gentiles, y comienzan los gentiles a ser colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el concepto bíblico, algo que no había sido revelado, pero que llegado el tiempo, el Señor lo revela, y nosotros hoy tenemos la revelación ¿cómo? Completa, muy bien, porque la revelación es progresiva y es hoy completa, ¿verdad? Hoy tenemos toda la revelación completa. ¿Estamos hasta ahí? Qué bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver dentro de los conceptos bíblicos, verdades referentes a la iglesia. Nosotros estuvimos aprendiendo mucho de esto, porque yo estoy terminando, ¿verdad? Estoy en la última ya de esta materia, que es eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Pero estamos viendo verdades referentes a la iglesia, carácter de la iglesia, distinciones importantes, criaturas de Dios, tiempo y sazones de Dios. Y vamos a ver algunas cosas. Con respecto a esto, las verdades referentes a la iglesia, nosotros lo podemos ver desde, no exclusivamente del libro de Hechos, si bien vemos el comienzo de la iglesia, pero a partir de las cartas del apóstol Pablo, que escribió ¿cuántas más o menos? ¿Cuántas escribió Pablo? 13 cartas, muy bien. En las 13 cartas del apóstol Pablo, nosotros podemos ver características de la iglesia, referencia a lo que es la iglesia, el carácter de la iglesia, cómo debe ser la iglesia, la disciplina en la iglesia, el orden en la iglesia, todas esas cosas las podemos ver a través de las cartas del apóstol Pablo. Y después agregamos ¿qué? Agregamos las cartas de ¿quién? De Pedro. Agregamos Hebreos, autor anónimo, ¿verdad? Algunos dicen Pablo, otros dicen otra cosa, pero es un autor anónimo. Después vienen las cartas de Santiago, hablando también a la iglesia que había sido esparcida, ¿se acuerdan? La iglesia que había sido esparcida. Después tenemos a Pedro, ¿verdad? Después viene Juan y Judas y Apocalipsis, que nos dan detalles de la iglesia, referencias de la iglesia, nos enseña el carácter de la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En medio de este mundo de mentira, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia siempre tiene que decir lo que Dios dice en su palabra ante cualquier cosa que el mundo o la sociedad quiera pregonar. La iglesia siempre tiene que poner su postura. No, la palabra de Dios dice esto, y esta es nuestra forma de creer y de vivir. Y eso es ser columna y baluarte de la verdad. 4 clases mayores de seres nacionales y universales. Cuando hablamos de eso, hablamos de los ángeles, que son creación de Dios, y que ahora, quizá en algún momento de la historia de nuestra iglesia, si el Señor lo permite, tocaremos este tema de los ángeles, es interesantísimo, ¿verdad? Los gentiles, hablando de los gentiles, los judíos y los cristianos. ¿Verdad? Cuando hablamos de cristianos, ustedes se recuerdan que la primera vez que llamaron cristianos fue en Ocoa. No fue en Ocoa. ¿A dónde fue? En Antioquía. En Antioquía fue la primera vez que llamaron a los seguidores del Señor, a los del camino, como les llamaron en otro momento, los llamaron cristianos o pequeños Cristo. ¿Sabe qué es usted, querido hermano? Un pequeño Cristo. Espero que no sea un pequeño anticristo. Usted que ha aceptado al Señor Jesucristo, usted es un pequeño Cristo. Así que, si usted va a Francia, usted no se puede traer la Torre Eiffel. Pero sí, usted va al mercadito y usted trae una pequeñita Torre Eiffel. Y la pone en su casa, ¿verdad? Y ahí usted pregunta si usted fue a Francia o usted la compró por Temu. Pero usted no se puede traer la Torre Eiffel. Usted se trae algo igualito, quizás en proporciones, ¿verdad? Que representa, que se ve, ¿verdad? Que usted anduvo en Francia, en la París y la Duarte. Y entonces sencillamente ahí usted dice, bueno, eso es en proporción igual a la Torre Eiffel, pero no en el tamaño real. Ahora, cuando nos ven a nosotros, lo que deberían ver es, en proporción, cristianos, Cristo, pequeños Cristo. Y cuando lo comparan, si usted separa a aquellos que saben de dibujo, usted reconoce lo que es la perspectiva, ¿verdad? El dibujo. Si usted agarra el dedo así, usted saca las medidas más o menos y
Eso nos enseñaba, no sé si usted lo aprendió así, ¿verdad? Pero con el dedo uno veía más o menos la medida y en proporción la ponía en la hoja, ¿verdad? Y hacía en proporción, en escala, hacía en escala. Ahora, de la misma manera, cuando usted lo miran, ¿verdad? Su vida, deben ver a Cristo. Y esa es la palabra que encontramos aquí, pequeño Cristo. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar ángeles. ¿En qué lugar encontramos ángeles? En toda la Biblia. Desde el comienzo allí, por ejemplo, en Génesis, si hablamos de Abraham, cuando vinieron los ángeles, tuvieron estos varones que estuvieron con Abraham, y así podemos recorrer toda la historia. Cuando llegamos a María, vemos al ángel Gabriel viniendo a dar el anuncio. Cuando vamos a José, vemos el ángel Gabriel viniendo a dar el anuncio y que reciba a María, y así sucesivamente. Cuando vamos al libro de Hechos, vemos a un ángel sacando a Pedro de la cárcel, ¿se acuerdan? Y así constantemente podemos ver lo que es el grupo de los ángeles. Y la Biblia habla mucho acerca de esto, pero hoy no es el tema. Cuando hablamos de observación, los ángeles, los gentiles, Israel y los cristianos, ¿verdad? Esa nueva creación, mantendrán su identidad hacia la eternidad venidera. No cambia esto. ¿Por qué no cambia? Porque aunque en la iglesia hay judíos y gentiles, el pueblo de Dios, que es otra cosa, que no es la iglesia, el pueblo de Dios en algún momento fue el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, aunque no está con el Señor ahora, pero después que la iglesia sea arrebatada, Dios sigue trabajando con su pueblo. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña ahí en sus cartas, y entonces todo Israel será salvo, pensando en el futuro, en el trato que Dios va a dar a Israel en la tribulación, ¿verdad? Y va a tratar con su pueblo, y va a alcanzar a su pueblo, aquella famosa 144.000 que no son de los testigos de Jehová, sino que son judíos, 12.000 de cada tribu, van a predicar el evangelio del reino, y entonces el pueblo de Israel va a poder llegar al Señor y ser salvo como pueblo. Pero en la eternidad, estas diferencias van a estar claras. Los ángeles seguirán siendo ángeles. Cuando un bebé muere, o usted muere, no se convierte en ángel. Es una creencia popular de eso, ¿verdad? Se murió un bebé, ahora se convirtió en ángel. Y hasta nos queremos consolar por eso. No, una persona es una persona delante de Dios, ¿verdad? Nunca va a ser un ángel. Una persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Los ángeles son espíritu, ¿cierto? Aunque se pueden materializar, pero son espíritu. Entonces, los ángeles siempre seguirán siendo ángeles. Ahora, cuando hablamos de los gentiles, siempre seguirán siendo gentiles, los judíos siempre seguirán siendo judíos, pero los cristianos, por la eternidad, seguirán siendo cristianos. Y en este caso, ¿quiénes son los cristianos? Los que conformamos, ¿qué? La iglesia. Los que conformamos la iglesia. ¿Estamos claros en eso? Bien. Con respecto a los ángeles, su origen, el estado presente, solamente unos detalles, acuérdense que no vamos a estudiar la materia ahora de angelología, ¿verdad? Pero solamente unos detalles. En el Salmo podemos buscar 148, 12 al 5, Salmo, vayamos ahí, 148, y el versículo 2 en adelante. Casi terminando, tiene 150 los Salmos, capítulos. Dice el versículo 2: alábenle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos, alábenle el sol y la luna, alábenle vosotras todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, ¿no? Sí. Los ángeles fueron creados por el Señor, ¿verdad? El origen, ¿verdad? Fueron creados por Dios. Por eso que cuando usted va a Isaías y Ezequiel, usted recuerda cuando el Señor crea al ángel o al querubín, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Que era Lucifer, ¿verdad? Y ahí nos da un poquito la historia de cómo fue creado, de la manera que fue creado. Entonces, los ángeles fueron creados por Dios, pero siempre seguirán siendo ángeles. Los hombres fuimos creados por Dios, pero siempre seguiremos siendo hombres, ¿verdad? Aunque vayamos al cielo con un cuerpo glorificado, pero seremos hombres, que pertenecemos en este caso a la iglesia, ¿sí? Hay otros versículos, Colosenses 1:16, yendo al Nuevo Testamento, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿qué hay en los cielos?
Nosotros sabemos algunas, ¿verdad? Pero dentro de eso sabemos que están los ángeles, ¿no es cierto? Dice las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades. Eso tiene que ver con los ángeles. Principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, entendemos que Dios fue el que creó este gran ejército de ángeles, ¿verdad? Acuérdense que Satanás logró engañar a la tercera parte de los ángeles, pero todos los otros se mantuvieron fieles al Señor. Es decir, la tercera parte, ¿qué sería? De 10 serían 3. De 100, 30. De 1000, 300. ¿Verdad? De 100.000, bueno, vayan sacando la cuenta. Pero son muchos más los que están con nosotros, ¿verdad? Que nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor creó ejército. El Señor dijo, ¿se acuerdan cuando dijo, y sacaron la espada para cortar la oreja a Marco? Dice, no, yo pudiese haber pedido una docena de ángeles. Y el Señor me hubiese mandado una docena de ángeles. O de legiones para defenderlos. Pero todo eso es la creación de Dios y nosotros tenemos que entender que siempre van a ser ángeles. En el estado presente, vamos a ver su morada, Mateo 24:36, vayamos ahí. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? Entonces ellos están en los cielos, están al servicio del Señor, han tenido relevancia en la historia del hombre, conforme a la voluntad de Dios, que lo ha enviado, y seguramente, como nos enseña la Escritura, sigue enviando Dios a los ángeles, y tienen relevancia en la vida de los hombres, de tal manera, de tal forma que dice que los ángeles están para el cuidado de los que han de creer. Es decir, los ángeles tienen relevancia en la historia de la humanidad, porque están a la orden de Dios, están para obedecer al Señor en todo lo que el Señor les manda, ¿sí? Su actividad, ahí encontramos Salmo 103:20, Lucas 15:10 y Hebreos 1:14. Vamos a buscar. Alguien por favor que busque Salmo 103:20, otra persona busca Lucas 15:10 y otra persona puede buscar Hebreos 1:14. Adelante. 103:20. Dice la palabra de Dios: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su presencia. Muy bien. Entonces, ¿qué ejecutan? Su palabra. Dios envió al ángel Gabriel para que hablara con María. ¿Y qué hizo el ángel? Ejecutó la palabra de Dios, ¿verdad? Después lo mandó a donde José. ¿Qué hizo el ángel? Ejecutó la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué están los ángeles? ¿Cuál es su actividad? Ejecutar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Vayamos al otro. ¿Quién tiene Lucas 15:10? Vamos. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se gozan en la salvación, ¿verdad?, de una persona. Hay gozo en los cielos delante de los ángeles, allí, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón. Hebreos 1:14. A ver. Sí, adelante. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cómo dice que son espíritus? Ministradores. ¿Enviados para qué? Para servicio. ¿A favor de quién? De los que han, o dice ahí el versículo, a favor de los que serán herederos de la salvación. Qué interesante. La actividad de los ángeles. Están alabando al Señor, están cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Están al cuidado de los que han de creer. Se gozan en la salvación de las personas de la tierra. Se gozan en la salvación suya, se gozaron en la salvación suya y se gozaron en mi salvación. Y se seguirán gozando en la salvación de aquellos que vengan a los pies de Cristo.
Ahí la ciudad celestial, su destino, Hebreos 12:27 y Apocalipsis 21:12. Hablamos de Hebreos capítulo 12:27. Sí, adelante. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las incorporibles. Muy bien. Indica, dice, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. Y hablando nosotros de esa ciudad, ahí en Apocalipsis 21:12, vayamos ahí. Apocalipsis 21:12. Dice desde el 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Hablando de la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuántas puertas eran? 2. Muy bien. Ya cuando estudiemos esa materia estaremos viendo más en detalle. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, un poquito nos habla de la Escritura. En aquel tiempo estaba, antes de aceptar a Cristo, estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era la condición en la cual nosotros estábamos. Pero ahora dijimos ahí en Gálatas que el Señor, ¿qué hizo? Tumbó la pared intermedia entre los judíos y gentiles para hacer un nuevo hombre, ¿verdad? Un cuerpo, y nosotros ahora somos coherederos, ¿verdad? Coherederos en Cristo Jesús, somos herederos de las promesas en la persona de Cristo, ¿verdad? Y todas esas cosas que nosotros estuvimos hablando hasta ahora. Estábamos sin esperanza. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Cristo. ¿Cuál es la esperanza de un judío converso hoy? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la esperanza de un judío converso hoy? Es Cristo. Es Cristo. Cuando hablo de converso, estoy hablando de aquel que ha aceptado al Señor, ¿verdad? Es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Después de Cristo, ahí en Hechos 15:14 pueden buscar, la puerta del Evangelio fue abierta a los gentiles, como lo estábamos explicando hace un momento. Pueden buscar Hechos 15:14. Dios está llamando de entre ellos un pueblo escogido. ¿Quién tiene, por favor? Hechos 15:14. Adelante. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Muy bien. Visitó a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre. Tremendo. Hablando de la conversión de Cornelio, su familia, los vecinos y todo lo que comenzó con aquellos gentiles que aún los judíos fueron a ver si era verdad, ¿no? Si era cierto. Y fueron y comprobaron que recibían el Espíritu Santo igual que ellos. Y eran los judíos conversos, los judíos que se habían convertido a Cristo. Con respecto al destino, terminando ya, estamos terminando. Algunos versículos como Lucas 21:24, vamos a ir buscando, Mateo 24:6 al 31, no vamos a leer todo por falta de tiempo, Mateo 25:31 al 36, recordando que Mateo 24 y 25 tienen que ver con la respuesta del Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿verdad? De cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo, y qué señales habrá de su venida y del fin de los tiempos. Entonces, Mateo 24 y 25 es un pasaje escatológico, algo que va a acontecer cuando la iglesia ya no esté aquí, que nosotros la conocemos en otros términos como ¿qué? La tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Al final de la tribulación, hablando
de todo lo que va a acontecer con el pueblo de Israel. Luego dice, mientras usted está buscando los versículos, será llamado a comparecer ante el Mesías, rey, en Mateo 5:31, estamos hablando de Israel, serán lanzados al fuego eterno los hallados a la izquierda, estamos hablando del juicio a las naciones, cuando el Señor separa las ovejas de los cabritos, serán introducidos al reino los hallados a la derecha, ovejas que tienen que ver con no solamente Israel, sino gentiles que ayudaron a Israel, ¿verdad? Y por esa razón van a entrar a lo que es el milenio. Todo eso tiene que ver con escatología. ¿Qué dice Lucas 21:24? Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muy bien. Entonces, históricamente, usted sabe que en el año 70, ¿verdad? El general Tito, romano, vino y destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Ahora en este momento no tienen templo, y esparció a los cristianos, pero también el pueblo de Israel sufrió bajo el imperio romano de aquella época, ¿no? Todo eso usted lo conoce. Solamente estoy viendo detalles que ya hemos visto. En cuanto a los judíos, origen Abraham y a través de la raza de su descendencia Isaac y Jacob. En el estado presente dice, en la era actual no hay diferencia entre judíos y gentiles en la iglesia, recordando ese término, en la iglesia. ¿Hay judíos hoy día? Sí, hay judíos. ¿Hay gentiles hoy día? Sí, pero en la iglesia no hay diferencia. Aquellos que aceptan al Señor, no hay diferencia. Después tenemos ahí, están igualmente bajo pecado, Romanos 3:9, lo puede buscar, es un versículo que usamos mucho, ¿verdad? Dios es rico en misericordia a los que claman a Él, Romanos 10:12, y un mensaje nuevo a judíos y gentiles, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué dice Romanos 3:9? Sí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que Él? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Muy bien, delante de Dios, judíos y gentiles, todos están bajo pecado, ¿verdad? Entonces, por eso que tanto los judíos como gentiles necesitan reconocer a Cristo como Salvador y aceptarlo en el corazón. En el caso de Israel, usted recuerda que Israel, ¿verdad?, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron, rechazaron al Mesías, rechazaron al rey, hoy están sin ese rey, ¿verdad? Pero un día el Señor, cuando termine con la iglesia, trabajará con su pueblo. Bien, en Romanos 10:12, y con eso ya vamos terminando. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Muy bien. Entonces ahí vemos que la oportunidad de salvación hoy día es para judíos y gentiles. ¿Son más gentiles que judíos que se convierten? Sí, eso es así. Pero los judíos todavía tienen la oportunidad de reconocer a Cristo como Salvador y aceptarlo en su corazón. Bien, la última parte, salté un poquito, solamente porque... ¿Puedes repetir ese poquito? ¿Son más judíos que gentiles los que se convierten? Hoy día son más gentiles y judíos que se convierten, ¿verdad? No es que no hay conversión de judíos, porque sí la hay. Hemos estado viendo algunos evangelistas que están evangelizando judíos. Es difícil, pero hay conversión de judíos, ¿verdad? Y conocemos, en el caso mío, conozco judíos conversos a Cristo, judíos que venían detrás de la Torá y todo eso, pero un día se encontraron con Cristo, aceptaron a Cristo y hoy están predicando el Evangelio. Entonces, pero la mayor obra misionera está entre los gentiles, la mayor obra misionera. ¿Por qué? Bueno, lógicamente hay más naciones gentiles que judías, ¿verdad? Pero hasta que el último gentil se convierta, ¿verdad?, y el Señor venga a buscar a su iglesia, después el Señor va a trabajar con su pueblo Israel. Pero mientras tanto, el Evangelio es ofrecido a todo aquel que cree. ¿Estamos ahí? Los cristianos, origen, la cabeza es Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, lo enseña el apóstol Pablo, y nosotros somos cuerpo de Cristo. En el presente posee vida eterna. El cristiano posee, no es que va a poseer, no es que usted va a tener vida eterna, usted ya tiene vida eterna.
Desde el momento que usted aceptó a Cristo, tiene la vida eterna. Posee la esperanza gloriosa que aparece ahí en Colosenses 1:27, que lo pueden ir buscando mientras yo leo. Enriquecido por la posición perfecta en Cristo. ¿Qué libro habla de la posición del cristiano? ¿O qué carta? ¿Qué carta habla de la posición del cristiano? Efesios, muy bien, Efesios, la posición del cristiano. ¿Quién tiene Colosenses 1:27? ¿Lo tienen? Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien, enriquecido por la posición perfecta en Cristo, dice Colosenses también 3:1 y 2, ¿verdad? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y después, vamos a leerlo porque es interesante, ahí en capítulo 3, 1 al 3. 3, 1 al 3 de Colosenses. Adelante si lo tienen. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Escucha el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A dónde? Ciudadano del cielo, Filipenses 3:20, allí lo podéis ir buscando. Resucitado con Cristo, Colosenses 1 al 3, lo que acabamos de leer. Sentado con Cristo, Efesios 2:6, hablando de la posición. ¿Quién tiene Filipenses 3:20? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Muy bien, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que usted tiene doble ciudadanía. Tiene la dominicana, que en algún momento va a desaparecer, pero tiene la eterna. Ciudadanos del cielo. Seguimos. El otro versículo de Colosenses 1:3 ya lo leímos. Veamos Efesios 2:6. Efesios 2:6. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo mismo. Muy bien. No dice nos va a hacer sentar, dice que nos hizo sentar. Le voy a dar un ejemplo, pero no salga diciendo que en el cielo hay mesa. Pero imagínense una mesa en el cielo, rodeada de silla, y hay una silla que dice reservado para José Maciel, reservado para Julio, reservado para Joan, reservado para Elisa. Te voy a preparar lugar. Ahora, cuando yo parta de este mundo, como el Señor venga a buscar a su iglesia, hay un lugar que me corresponde por la gracia de Dios y por misericordia. Y ese lugar es la posición que yo tengo en Cristo, solo por la obra de Cristo, nada más. Lo vuelvo a repetir, no salga diciendo que en el cielo hay mesa. No lo sabemos. Pero solamente para que entienda un poquito, ¿está bien? Y ahí también después aparece en Juan 17:14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por eso hablamos de pertenecer a otra esfera, ¿verdad? Nosotros no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, sí, pero no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Dijo el Señor en su oración, no te pido que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Entonces nosotros vivimos en medio de todas estas cosas, de la sociedad, de todo este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Somos ciudadanos del cielo, como aprendimos, pero al mismo tiempo estamos en este mundo y tenemos que mostrar a Cristo y mostrar una forma diferente de vivir, porque no pertenecemos a este mundo. Por eso el cristiano tiene que ser, ¿verdad?, diferente al mundo. Tiene que vivir diferente, tiene que mostrar a la persona de Cristo en nuestra vida. Entonces, nuestras reglas no son las del mundo, nuestras reglas son basadas en la palabra de Dios. Nuestros principios, nuestra moral, nuestras convicciones, las tenemos por la palabra de Dios.
y en medio del mundo que estamos viviendo se puede vivir en santidad, es por la obra de Dios, por el Espíritu Santo a través de su palabra en nosotros, que nos hace vivir diferente, ¿sí? Entonces estamos viviendo en otra esfera. Claro que no es como dice cierto personaje de Corea, ¿verdad? Que nosotros estamos viviendo en la cuarta dimensión, no es lo que quiere decir, sino nosotros estamos en otra esfera. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo de Cristo, si puede llamarse también un grupo diferente en las costumbres, en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la forma de actuar. Espero que sea así, no me hagan quedar mal, mis hermanos. Espero que sea así, ¿verdad? Porque nosotros vivimos de otra manera. 2 responsabilidades, y ahí sí llegó el final. Una vida que representa a Cristo y adorna la doctrina. Tu forma de vivir debe adornar la doctrina. Lo que tú hablas, lo que tú enseñas, ¿verdad? Con tu forma de vivir tiene que adornar esa doctrina que hablas y enseñas. Practicando lo que es la doctrina. La doctrina no es solamente para creerla, para conocerla, creerla, sino también para vivirla, ¿verdad? Y cuando usted vive lo que dice la doctrina, usted adorna la doctrina y le muestra a los demás la diferencia que hay por vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro, punto B, un testigo hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde aparece eso? Que dice, me seré testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando hablamos de responsabilidades de la iglesia en sí, de los cristianos, porque estamos hablando del tema de cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta una vida que represente a Cristo y adorna la doctrina, pero también ser testigos, ¿verdad?, de la obra de Cristo y poder anunciar como testigo. Usted no vio a Cristo en la cruz, ¿verdad? ¿Alguno de aquí vio a Cristo en la cruz? No creo que ninguno tenga más de 2000 años acá, ¿verdad? Usted no lo vio, pero usted es testigo de lo que ese Cristo que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, lo ha hecho en su vida. Lo que ha hecho en su vida y en la mía. Y por eso podemos ser testigos, ¿verdad?, de la obra de Cristo, pero también testificar de esa salvación que es en aquel sacrificio de Dios. ¿Estamos ahí? Bien, hemos terminado. Hay muchos otros detalles, pero no vienen al caso ahora. Hemos terminado lo que es el estudio de la iglesia, lo que tiene que ver con eclesiología, ¿verdad? Así que ahora, mis hermanos, yo espero que toda esta información pase del casillero, ¿verdad?, al taller de trabajo. Que toda esta información, ¿verdad?, que usted ha recibido sea la forma en la cual usted se conduzca en el orden de la iglesia, en la obra y la responsabilidad de la iglesia, como también en los privilegios que tiene estar en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, finalizamos. Vamos a orar y terminamos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Que su palabra pueda seguir